Hola a todos, bienvenidos a Identidad Editorial. Mi nombre es Magali Fius. Como saben, en febrero de este año se cumplen 207 años del nacimiento del autor inglés Charles Dickens, reconocido por sus irónicas críticas sociales. En esta oportunidad voy a leerles un fragmento de su relato Juicio por asesinato, donde podemos apreciar el gusto del autor por las historias de fantasmas y apariciones. Juicio por asesinato. Hace unos años se cometió en Inglaterra un asesinato que suscitó mucho interés. Cuando el crimen fue descubierto, no recayó ninguna sospecha sobre el hombre que después fue llevado a juicio, de manera que no apareció ninguna descripción suya en los diarios. Es muy importante que se recuerde este hecho. Un día vi un informe sobre el asesinato en el periódico de la mañana. Lo encontré sumamente interesante y lo leí con mucha atención. De hecho, no lo leí 2, sino 3 veces. Entonces sucedió algo muy extraño. El cuerpo había sido encontrado en una habitación, y cuando dejé el periódico tuve una especie de destello o una visión, no sé cómo llamarlo, en la que me pareció ver cómo aquella habitación pasaba a través de la mía como un cuadro pintado sobre la corriente de un río. Aunque desapareció casi de inmediato, era muy clara. No tuve aquella visión en un sitio extraño ni romántico, sino en mis habitaciones de Piccadilly, muy cerca de la esquina de la calle St. James. Nunca había tenido una experiencia como aquella. En ese momento estaba sentado en mi sillón y sentí un escalofrío que me estremeció, e incluso hizo que el sillón se moviera. Fui hasta una de las ventanas y miré hacia la calle, esperando que lo que viera allí me hiciera volver a la realidad. Era una clara mañana de otoño y la calle se veía resplandeciente y alegre. El fuerte viento levantó una gran cantidad de hojas caídas que se elevaron en el aire formando un remolino. Cuando las hojas se volvieron a posar en el suelo, vi al otro lado de la calle a 2 hombres que caminaban uno detrás del otro. El primero miraba hacia atrás por encima del hombro y el segundo lo seguía a una distancia de unos 30 pasos con la mano levantada en actitud amenazadora. Me pareció raro que lo amenazara en una calle tan concurrida, pero resultaba aún más extraño el hecho de que nadie prestara atención a aquel espectáculo. Cuando pasaron frente a mi edificio, los 2 me miraron. Yo vi sus caras con claridad y supe que las podría reconocer en cualquier parte. No es que hubiera notado nada especial en la cara de ninguno de los 2, excepto que la cara del que iba delante tenía un aspecto particularmente adusto, y la del que lo seguía tenía el color de la cera. Debo señalar que en ese momento pasaba por un periodo de mi vida en el que me sentía bastante falto de entusiasmo. Mis obligaciones como director de una sucursal de un banco no eran tan sencillas como la gente pudiera pensar. Mi vida se había vuelto un poco monótona y necesitaba un cambio. En resumen, no me sentía tan bien como hubiera deseado. Sin embargo, mi médico me había asegurado que aparte de un pequeño problema digestivo, no estaba enfermo y mi mente no sufría ningún tipo de afección. A medida que pasaba el tiempo, la gente se interesaba más y más en las circunstancias del asesinato. Pero yo intenté prestar al asunto tan poca atención como me fue posible. No obstante, sabía que al sospechoso se le había acusado de asesinato premeditado y que lo juzgarían. También sabía que su juicio había sido aplazado para dar a la defensa tiempo para preparar el caso. El hombre del vestidor. Algunos días después, tuve otra extraña experiencia en mi residencia de Piccadilly. El salón, mi dormitorio y mi vestidor están todos en la misma planta. No hay manera de entrar en el vestidor si no se hace desde el dormitorio. Una noche estaba en mi dormitorio dándole algunas indicaciones a mi criado antes de irme a la cama. Yo estaba frente a la puerta del vestidor que estaba cerrada y mi criado estaba de espaldas a ella. Mientras la hablaba, vi cómo se abría y apareció un hombre que me hizo una seña para que me acercara de una manera muy seria y misteriosa. Era el segundo de los 2 hombres que había visto caminando por Piccadilly, el de la cara del color de la cera. El hombre se retiró y cerró la puerta. Sin vacilar, atravesé la habitación con una vela encendida, abrí la puerta y miré dentro del vestidor.
No esperaba ver aquella figura allí, y de hecho fue lo que sucedió. Entonces me di cuenta de que mi criado se había quedado paralizado y en estado de perplejidad. Me volví a él y le dije: Derrick, nunca se imaginaría lo que creo que acabo de ver. Le puse la mano en el pecho y empezó a temblar violentamente. ¡Oh, Dios! ¡Sí, señor!, exclamó, a un muerto que le hacía señas. Ahora no creo que John Derrick, mi fiel criado desde hacía más de 20 años, se hubiera dado cuenta de la figura hasta que yo lo toqué. Su cambio fue tan sorprendente que creí firmemente que lo que yo había visto le había sido comunicado de alguna manera sobrenatural en el momento mismo en que le puse la mano encima. Le pedí a John Derrick que trajera un poco de brandy y le di una copita. Y entonces decidí que sería una buena idea tomarme una yo también. No le dije que había visto antes a ese hombre. Llegué a la conclusión de que en la primera ocasión en Piccadilly me había mirado cuando yo miraba por la ventana para que yo recordara claramente su cara. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado.